Hola, soy Alix, alumna de la Universidad Internacional de Cataluña y voy a hablar de la inestabilidad de hombro por lesión de Bankart postquirúrgica. La lesión de Bankart se define como el arrancamiento de la parte antero-inferior del labrum por una luxación anterior del hombro que está causada generalmente por traumatismo como caída en esquí, caída sobre la mano en extensión o por traumatismo de contacto, por ejemplo. La inestabilidad anterior de hombro representa el 90% de las inestabilidades de hombro. Es un problema común en atletas jóvenes como en el tenis, baloncesto o rugby, y también en los militares. Esta lesión predomina en el sexo masculino y va disminuyendo con la edad. La anamnesis en su totalidad necesita de poner en evidencia los diferentes signos y síntomas de la patología como la inestabilidad del hombro afectado, un dolor agudo, una debilidad de la amplitud de movimiento, ruidos insólitos o pérdida de fuerza. El examen clínico es necesario para el diagnóstico. Se compone de la inspección para ver si hay asimetría de los hombros, atrofia de los músculos supraespinoso y infraespinoso o bien deformidad del hombro. De la palpación también para identificar los puntos dolorosos, normalmente a nivel de la interlínea articular anterior o a nivel subacromial. Muy importante en el examen clínico las movilizaciones. Es necesario de evaluar el rango articular de la articulación con movilizaciones pasivas de flexión, extensión, abducción, aducción y rotaciones. Se realizan también diferentes test específicos, entre todos la prueba de aprehensión, la prueba de recolocación de Robe y la prueba del carón anterior. Hay también un examen radiológico. Los objetivos serían recuperar la movilidad, recuperar la estabilidad dinámica y propioceptiva y reforzar la musculatura. El tratamiento se divide en 3 fases. En la primera, los objetivos serían disminuir el dolor, luchar contra la rigidez del codo y mano y prevenir las eventuales complicaciones. En la segunda fase serían comenzar la recuperación de la movilidad de la articulación, enseñar al paciente la posición de estabilidad articular máxima y empezar el trabajo propioceptivo. En la última, los objetivos serían recuperar la amplitud de movimiento, optimizar la fuerza muscular, instaurar un trabajo contra resistencia y reintegrar en las actividades de la vida diaria. Gracias por vuestra atención.